Hola a todos. Este vídeo es el primero de una serie dedicada a la nomenclatura química. El objetivo del vídeo es obtener una visión general de la nomenclatura química que nos permita conocer los distintos tipos de nomenclatura y sus correspondientes campos de aplicación. No hay que preocuparse si no se entienden claramente algunos de los conceptos presentados a lo largo del vídeo. Recuerda, el objetivo del vídeo es obtener una visión general de la nomenclatura. Todos los conceptos se irán aclarando en vídeos posteriores. En principio, tenemos tres tipos básicos de nomenclatura: nomenclatura trivial, semisistemática y sistemática. La asignación de un nombre trivial a una sustancia no sigue ninguna regla específica. El origen de algunos nombres triviales se pierde en la antigüedad. Otros hacen referencia a propiedades físicas o químicas de la sustancia, a su localización geográfica o al nombre de su descubridor, por ejemplo. Un nombre trivial no da información sobre la composición de la sustancia ni obviamente de su estructura. Sin embargo, veremos más adelante que la nomenclatura trivial juega un papel importante en la nomenclatura química. La nomenclatura semisistemática ha sido la reina de las nomenclaturas durante los siglos XIX y XX, y aunque la UPAD lleva décadas desaconsejando su uso, este está tan extendido que es tarea imposible erradicarla por completo. Sigue ciertas reglas, pero a no ser que tengamos un conocimiento químico adicional, no permite obtener la composición de la sustancia. La nomenclatura sistemática posee unas reglas bien definidas y utilizarla debe permitirnos, como mínimo, obtener la composición de una sustancia a partir de su nombre. Puede proporcionar también información sobre conectividad entre átomos e incluso estructura espacial. Hay que tener en cuenta que la nomenclatura sistemática coge prestados algunos nombres triviales y semisistemáticos, pero en el momento que un nombre trivial o semisistemático se incorpora como parte de un nombre sistemático, el nombre resultante se considera sistemático. Veamos ahora con más detalle cada uno de estos tres tipos básicos de nomenclatura. La nomenclatura trivial es importante debido principalmente a que los nombres de todos los elementos son triviales. Sin embargo, no solo los elementos tienen nombres triviales. Muchas veces utilizamos nombres triviales para compuestos e iones. Veamos algunos ejemplos de cada tipo. Criptón significa oculto. Recibió este nombre porque este gas noble estaba camuflado entre otros gases como el oxígeno, el nitrógeno y el argón. Tanto el nombre como el símbolo lo eligieron sus descubridores. He aquí un caso en el que el nombre tiene un origen distinto al del símbolo. El origen del símbolo hace alusión, como vemos, al estado líquido de este metal. Un nombre que viene a ser un diminutivo de plata, por su parecido con esta y por considerarse en principio que era un metal poco valioso, único elemento de la tabla periódica que tiene un nombre de origen español. También hay muchos compuestos que reciben nombres triviales, y no solo nombres que se usan desde la antigüedad, sino también nombres modernos. Ejemplo universal, el del agua. Aunque tenga también un nombre sistemático, no parece que se vaya a desterrar el uso de este vocablo. Amoníaco. Nombre antiguo cuyo uso está tan aceptado y consagrado por el tiempo que no se espera que desaparezca. Dos ejemplos ahora de nombres triviales relativamente modernos. Los nombres triviales se utilizan mucho para moléculas complejas. Aspirina es un nombre comercial que da cierta información sobre el origen y la química de esta sustancia. El nombre de cafeína apunta directamente a la planta de la cual se extrajo la sustancia.
También hay iones sencillos y complejos que tienen nombres triviales. Aquí tenemos dos sencillos, el catión hidrón y el anión ácida. Hay que tener en cuenta una cosa. A veces es difícil discernir si un nombre es trivial o semisistemático, debido principalmente a sufijos que pueden, o no, utilizarse para indicar un origen químico o una clase de compuestos. Esto, desde el punto de vista de la nomenclatura, no tiene ninguna importancia, ya que si un nombre está aceptado por la UPAP, nos referiremos a él como nombre tradicional, o nombre aceptado no sistemático, o nombre aceptado por la UPAP, independientemente de si es trivial o semisistemático. La nomenclatura semisistemática lleva tanto tiempo utilizándose que está resultando muy difícil su erradicación. Ha sido tal la resistencia al cambio y tantos los nombres consagrados por el tiempo que probablemente nunca se consiga del todo. Esta nomenclatura hace uso de palabras, prefijos y terminaciones varias que indican estados de oxidación y propiedades químicas de las sustancias principalmente. Muchos de los ozoáceos y sus sales se conocen desde hace tanto tiempo que sus nombres se siguen manteniendo y están aceptados por la IUPAC. Por otra parte, en química orgánica aún está aceptado el uso de palabras que indican propiedades químicas. Dentro de los derivados de los ozoácidos incluimos también muchos iones con nombres semisistemáticos aceptados. La IUPAC trabaja principalmente con tres grandes grupos de nomenclatura sistemática: la nomenclatura de composición, la nomenclatura de adición y la nomenclatura de sustitución. La nomenclatura de composición se utiliza mucho en química inorgánica. Cuando hablamos de estructura binaria, queremos decir que para utilizar esta nomenclatura hay que dividir mentalmente la sustancia en dos partes. Si la sustancia es binaria, no hay ningún problema, aunque tampoco presenta mucha dificultad cuando no lo es. El objetivo de esta nomenclatura es dar un nombre que refleje la fórmula molecular o empírica de la sustancia. A veces recibe el nombre de nomenclatura binaria o estequiométrica. Aquí utilizaremos exclusivamente el nombre de nomenclatura de composición. Esta nomenclatura es adecuada para todos los niveles de enseñanza. La nomenclatura de adición se desarrolló inicialmente para los denominados compuestos de coordinación. Sin embargo, con el tiempo ha demostrado su utilidad para una gran variedad de compuestos diferentes. Aparte de la composición, da información sobre conectividad e incluso estructura espacial. La nomenclatura de sustitución o sustitutiva es la reina de las nomenclaturas en el campo de la química orgánica. En química inorgánica se utiliza para los derivados de hidruros de los grupos 13 a 17. Principalmente da información sobre composición y conectividad entre átomos. Hay otras nomenclaturas sistemáticas, pero son más específicas y se comentarán más adelante. Veamos ahora un esquema general de la situación. Tenemos tres tipos básicos de nomenclatura: trivial, semisistemática y sistemática. A cada uno de estos tipos se les suele asignar uno o varios de los denominados niveles de información. El término nivel de información simplemente hace alusión a la cantidad de información que se puede obtener cuando utilizamos un tipo de nomenclatura concreto. Así, la nomenclatura trivial sería el nivel cero de información, ya que proporciona poca o ninguna información. Si acaso,
A partir de un nombre trivial, podemos inferir el color de la sustancia, su origen o cualquier otra información de poco valor. Debido a la escasez o nula información que proporciona este nivel, algunos autores ni siquiera lo consideran. El siguiente nivel de información nos lo proporciona la nomenclatura semisistemática. A partir de un nombre dado con esta nomenclatura, se pueden deducir propiedades químicas, números de oxidación de elementos y conformación química básica adicional, e incluso la composición. La nomenclatura sistemática comprende dos niveles de información. Un nivel 2 que nos daría información sobre composición o sobre composición y conectividad entre átomos, y un nivel 3 que además de los dos anteriores daría también información sobre la estructura espacial del compuesto. El nivel 3 rara vez se llega a utilizar. Debemos tener en cuenta que a veces la nomenclatura semisistemática hace uso de nombres triviales y la sistemática hace uso tanto de nombres semisistemáticos como triviales. De ahí las flechas del esquema. Recordemos también que aunque una nomenclatura sistemática haga uso de nombres triviales y o semisistemáticos, no por ello deja de considerarse sistemática. Para completar el esquema, dividimos la nomenclatura sistemática en tres grandes tipos, más otro que comprende nomenclaturas especiales. Estos tres grandes tipos son la nomenclatura de composición, de sustitución y de adición. El esquema aún hay que refinarlo, y para ello trataremos la nomenclatura de composición y las especiales un poco más detenidamente. La nomenclatura de adición y sustitución se tratarán en profundidad en vídeos posteriores. La nomenclatura de composición a veces se ha denominado nomenclatura binaria debido a su estructura, y otras nomenclatura estequiométrica, ya que el nombre refleja la fórmula empírica o molecular del compuesto. La nomenclatura de composición utiliza tres métodos para construir un nombre: prefijos multiplicadores, número de oxidación y número de carga. Para utilizar cualquiera de estos tres métodos hay que recordar dividir la sustancia en dos constituyentes, sea esta binaria o no. La utilización de prefijos multiplicadores es sencilla. Al usarlos, se obtiene fácilmente la fórmula de la sustancia. Los prefijos multiplicadores preceden a los nombres que afectan y se les unen sin espacios ni guiones. Aquí hay que hacer una distinción entre el idioma inglés y el español. Para las sustancias binarias, en inglés, el constituyente electronegativo siempre lleva la terminación "ide", que es equivalente a uro en español. Sin embargo, en el caso del oxígeno como componente electronegativo, en español no se utiliza la terminación uro, sino simplemente la palabra óxido. El nombre de nomenclatura de Stock para la nomenclatura de número de oxidación está muy arraigado y me consta que todavía se utiliza. Hay que emplear el término número de oxidación. Para usar esta nomenclatura, debemos saber los números de oxidación de los elementos, aunque huiremos de un trabajo puramente memorístico para su aprendizaje. Aunque en el sistema educativo español la nomenclatura de carga no se ha utilizado demasiado, esta nomenclatura es preferible en muchos casos a la del número de oxidación, ya que la determinación de este puede hacer uso de diversos métodos y llegar a ser ambigua y subjetiva. Por otra parte, aunque tengamos nomenclaturas denominadas de número de oxidación y número de carga, estos números no son de utilización exclusiva de estas nomenclaturas. Son conceptos generales que se utilizan ampliamente en otro tipo de nomenclaturas.
Veremos más adelante en otros vídeos que conceptos como valencia, número de oxidación, número de carga y carga formal son conceptos relacionados pero no iguales. Las nomenclaturas sistemáticas principales son la de composición, adición y sustitución, pero esto no quiere decir que sean las únicas. Hay otros tipos especializados que comentaremos someramente. La nomenclatura de hidrógeno es específica para compuestos que tienen hidrógeno y se tratará con detenimiento al hablar de los oxoácidos. Los nombres creados con esta nomenclatura solo dan información sobre la composición de la sustancia. Es, en esencia, una nomenclatura híbrida que hace uso de las nomenclaturas de composición y de adición. La nomenclatura de polímeros es específica para este tipo de sustancias. Utiliza principalmente dos tipos de nomenclatura: la nomenclatura basada en la fuente y la nomenclatura basada en la estructura. De la nomenclatura bioquímica se ocupan conjuntamente la UPAC y la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Hace uso de nombres triviales, así como de nomenclaturas típicas de la química orgánica y suyas propias. Hay muchos más tipos de nomenclatura, como la utilizada para los sólidos, pesticidas, sustancias cosméticas y minerales. Normalmente solo las utilizarán personas que trabajen en esos campos de conocimiento. Así, ya tenemos un esquema general de los tipos de nomenclatura más importantes. Los tres tipos básicos: trivial, semisistemática y sistemática, y las nomenclaturas sistemáticas más habituales. Recurre a este esquema cuando quieras situar una determinada nomenclatura en su contexto. Por último, presento una bibliografía básica de consulta. No es toda la que personalmente he consultado, pero sí lo más importante. Si surge alguna duda en el estudio, se deben consultar los libros oficiales de la UPAC. Por desgracia, estos libros no son de lectura fácil para el principiante. Si es tu caso, tu principal fuente de consulta debe ser tu profesor y vídeos como este, que espero te haya servido de ayuda. Hasta otra.